chicas, perdón, buenos días. Espero que este tiempo que ustedes han podido estar en su casa hayan podido aprovechar muy bien el tiempo, ya que tenemos tiempo de más. Algo muy cierto que decía el pastor el domingo en la predicación era que las familias de la iglesia estaban pidiendo por tiempo para con su familia y el Señor lo concedió. ¿Y de qué manera? Pero espero que, así como dice la Biblia, que redimamos el tiempo, asimismo ustedes, chicas, estén redimiendo el tiempo, pasándolo con una relación estrecha con el Señor, también haciendo sus deberes y siendo testimonio a otros en medio de esta tormenta, de esta aflicción que estamos viviendo. Esta semana el Señor me confrontó con este tema que vamos a tratar el día de hoy, y ya más adelante se los voy a contar. Pero a mí siempre me gusta leer muchos artículos y en general muchas cosas, y encontré un muy buen artículo de Respuestas en Génesis. Entonces, Respuestas en Génesis es un ministerio que se encarga de responder muchas de las preguntas que como creyentes a veces nos hacemos cuando leemos la palabra. Se los recomiendo mucho, se llama la página Answering in Genesis. Entonces, para que la busquen y lean, son muy buenos los artículos que podemos encontrar ahí y son también edificantes. Pero nunca dejar de lado la palabra, que es el libro más importante que debemos estar leyendo. Allí en esta página encontré este artículo, se llama ¿Por qué permite Dios que sucedan malas cosas? A diario los incrédulos se hacen mucho esta pregunta y culpan a Dios de lo mal que está el mundo y del cada vez peor que va a estar. Pero no es Dios, somos nosotros. Y me gustó mucho cómo empieza este artículo y lo voy a leer a modo de introducción. Dice: un accidente de auto toma la vida de un estudiante universitario cristiano camino a casa. Un pastor recibe un diagnóstico de cáncer. Una familia está de vacaciones cuando recibe una llamada que su casa fue destruida en un incendio. Una de las preguntas más comunes que hacen los creyentes y no creyentes es por qué permite que sucedan cosas malas un Dios amoroso y todopoderoso. Cuando se les hace esta pregunta a muchos creyentes, ellos se congelan, no sabiendo qué responder. O su respuesta débil es: bueno, no sabemos por qué suceden malas cosas, pero necesitamos confiar en Dios. Pero los que comenzamos con el fundamento correcto, o cuando nosotros tenemos un fundamento correcto, la palabra de Dios, específicamente, tenemos una respuesta sólida que está basada en la historia de la palabra de Dios. Pero los que no empiezan con la palabra de Dios tienen dificultad al intentar dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta importante y emocional. A menudo los ateos hacen también esta pregunta. Uno de los argumentos más comunes que usan los ateístas, para desafiar a los cristianos es el llamado problema del dolor. Si hay un Dios todopoderoso y amoroso, ¿por qué suceden cosas malas? Bueno, con esta pregunta el creyente puede dar la vuelta y desafiar al ateo. En tu visión del mundo, ¿por cuál estándar defines las cosas buenas y las cosas malas? A menudo los no creyentes, incluso hasta nosotros, a veces cometemos ese error de preguntarnos y de dudar de Dios. Nos preguntamos por qué a las personas buenas les suceden cosas malas. Pero ¿bajo qué estándar estamos nosotros midiendo que una persona es buena, sabiendo que la palabra dice que no hay justo ni aun uno? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es pecaminoso. Y el mundo como está, desde Génesis, como veíamos, pastor nos lo enseñaba a través de las dispensaciones, que desde Génesis, cuando el pecado entró al mundo, el mundo empezó en caída. Y eso hace que, a fin de cuentas, el mundo esté como está, por el pecado que llevamos en nuestro corazón. Entonces, el día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy específico. Ahí en la respuesta decían: ¿por qué un Dios amoroso permite tantas cosas? Y es porque nosotros simplemente tenemos la decisión de pecar o no pecar, y la gente ¿por qué decide?
por pecar y no deciden escuchar al Dios Todopoderoso, amoroso y justo. Él puede ser amor, pero también es justo. Entonces, queremos el día de hoy, o muchas veces nos ha pasado también esto, que nos pasan cosas malas y decimos por qué. Pero es muy importante que cada vez que nos preguntemos esto, recordemos que Dios nos ama, que jamás permitas que tu corazón ponga en duda el amor de Dios. Dios te busca en cada momento a través de una expresión de amor. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En cada momento nosotros vamos a estar viendo el amor de Dios. A veces decimos, pero ¿por qué me pasó esto? Pero puede que esa situación sea algo de lo que Dios te está guardando. Entonces tenemos que tener o recordar, estarlo recordando. Y es que Dios nos ama en todo momento. Entonces el día de hoy vamos a ver Mateo 22, 37 al 38. Mateo 22, 37 al 38. Este pasaje está en un contexto bastante peculiar. Estaba Jesús hablando y en medio de eso se le acercaron varias sectas a tratar de persuadirlo o a tratar de hacer que él cayera. Entonces muchos les preguntaron que si había que pagar impuestos. Jesús muy sabiamente respondió a todas sus preguntas. Y esta es una pregunta que él respondió también. Les dijo, anteriormente en el versículo 29, vemos que él responde la pregunta que le realizaron. Le habían preguntado que si una mujer que había tenido 7 esposos en la resurrección, o sea, cuando muriera y volviera a nacer en otro cuerpo, ¿de quién iba a ser esposa? Entonces Jesús muy sabiamente les respondió, pero él sabía que había en el corazón de ellos, sabía que había malicia, que había pecado, y estaban tratando de tentarlo o de que respondiera incorrectamente acerca de la ley. Y él fue tan sabio, Jesús, que respondió este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Mateo 22, 37 al 38. Dijo, entonces los fariseos, oyendo, en el 34 estamos, para entrar un poquito en contexto, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento a la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Estos 2 pasajes son los que vamos a estudiar el día de hoy. Pienso que es muy importante recordarlo en todo tiempo. Dice que en cuál de los mandamientos, cuál era el gran mandamiento. Si Jesús decía uno, ellos se iban a ir por otro y le iban a sacar sus argumentos humanos. Pero Jesús, siendo Dios mismo, sabio, les respondió que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. A menudo como jóvenes tenemos muchas decisiones que tomar, pero la primera decisión que ustedes deben tomar es esta, la gran decisión para su vida, porque de eso depende absolutamente todo lo que ustedes van a hacer y ser en la vida. Es amar a Dios. Este es un pasaje paralelo con Marcos. Y en Marcos agrega algo y es que también es con todas mis fuerzas. Pero entonces vamos a desglosar un poquito este pasaje que tiene demasiadas cosas que enseñarnos. Chicas, vamos de nuevo entonces a Mateo 37. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios. Primero, amarás al Señor tu Dios. Espero en mi corazón que si ustedes me están escuchando esta mañana, tengan a Cristo en su corazón, que hayan decidido por Él, que hayan creído
en el sacrificio que Él realizó en la cruz, que fue tan grande muestra de amor, para que ustedes puedan decir esto: amarás al Señor tu Dios. Si yo primero no creo en Cristo, no puedo decir que es mi Dios. Es un Dios personal, es un Dios vivo. Y lo primero que Él demanda de nosotros como seres humanos, creados por Él, es que lo amemos, que creamos en lo que Él dice y en ese sacrificio tan hermoso que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Entonces la primera parte dice: amarás al Señor tu Dios. Primero debemos creer en Cristo, creer en Dios como mi único Dios. Y después sigue diciendo Cristo: con todo tu corazón. Ese todo incluye todo. No hay una excepción de algo, sino que el todo es el todo, literalmente. Pero dice que con tu corazón. Y algo muy importante es el corazón. ¿Ustedes saben qué es el corazón? Por lo general, las personas, cuando uno les dice corazón, entonces, ¿qué hacen? Hacen esta seña, ¿cierto? O los corazoncitos rojos que siempre vemos en septiembre en Amor y Amistad, ¿cierto? Pero, y humanamente también llegamos a pensar que el corazón es todo lo que tenga que ver con mis sentimientos, ¿cierto? Que allí están solo mis emociones. Entonces, yo te amo con el corazón. A veces tenemos esas expresiones. Pero según la Biblia, nuestro corazón contiene absolutamente muchas cosas. Contiene las emociones, la voluntad, la conciencia, las intenciones con las que hacemos las cosas. Ustedes a veces se dan cuenta que el niño a veces hace cosas con intenciones, si ustedes tienen hermanos pequeños. Entonces, si la mamá le dice, no coja eso, el niño trata de tocarlo con la mano. O sea, tiene una intención. ¿Y esa intención de dónde surge? Del corazón. Y Dios nos creó con un corazón. ¿A fin de qué? ¿De qué? No es de que nos dejemos dominar por Él, sino para amarlo a Él. Pero muchas veces amamos a otras cosas. Se nos hace difícil amar a Dios porque tendemos a que en nuestro corazón haya otras cosas que ocupan el lugar que Dios demanda de nosotros como creación y segundo, como creyentes, como hijos suyos. A veces se nos dificulta como que orar, ¿cierto? Pero para eso quiero que vayamos al Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Déjenme buscarlo. Salmo 73, 25. Nos dice lo siguiente, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada en la tierra. Dios debe ser el primer lugar de nuestro corazón. Y si primero tenemos a Cristo como nuestro Dios personal, y segundo, lo estamos amando con todo nuestro corazón literalmente, debemos orar. Es algo muy importante, porque ¿qué tal yo soy casada? ¿Qué tal que yo dijera a cada rato, no, yo amo a John, pero no me hablo con él? Le dejo notas o simplemente dejo pasar los días y no hablamos. ¿Eso sería una relación coherente con lo que yo estoy hablando acerca de que lo amo? No, ¿cierto? Entonces, si yo digo que amo a Dios, entonces debo orar con Él. Dice que no tengo yo nada más en la tierra sino a ti. Y eso debe bastarnos. Hay una canción que dice, Jesucristo, basta, chicas. Y no necesito, obvio, Dios nos da bendiciones, pero Él es lo único que yo necesito en la vida para cumplir el propósito por el cual Él me creó. También a veces se nos dificulta tener un devocional. Eso es algo súper complicado para los creyentes y es también incoherente, ¿no? Decimos que amamos a Dios y que Dios es nuestro Dios, pero no tenemos una relación con Él. No conocemos al Dios al cual decimos que amamos. Por eso vamos a Salmo 63, 1.
Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Esto es parte de un himno también. Pero el himno se inspiró en este salmo. Y es muy bonito. Dice que mi alma tiene sed de ti. Si todos los días nos levantáramos con sed, ¿qué iremos? A tomar agua, simplemente, ¿cierto? Pero asimismo debe ser nuestra relación espiritual con Dios. Siempre debemos tener sed. Y la palabra de Dios es esa agua viva que nos va a proveer y a mitigar la sed que nos dé. Pero debe ser algo diario, porque todos los días nos dice la ciencia que debemos tomar agua. Asimismo, todos los días la palabra nos dice que debemos buscar a Dios. No se puede madrugar en la tarde, pero que todo el tiempo estamos pensando en ese Dios al cual decimos que amamos y que es nuestro Dios. Otra cosa difícil, a veces se nos hace difícil como jóvenes ir a la iglesia, pero que dice Hebreos 10:25, que no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es algo que el Señor nos insta en su palabra a hacer. Otra cosa difícil, saludar a los hermanos. Yo siempre procuro saludar a los que más puedo en el descanso. Y ahorita es mucho más difícil y eso lo anhela uno, porque la palabra dice en Salmos 133:1, vamos allí, Salmo 133:1, nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es algo que ahora no podemos experimentar. Y espero que piensen en eso, que es muy importante saludar a los hermanos, la comunión es importante. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Esa es la pregunta. A veces se nos hace tan difícil amarlo con todo nuestro corazón, porque en nuestro corazón a veces hay cosas que no agradan al Señor. Tratamos de adaptar muchas veces modas del mundo que no son saludables para nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Vamos a Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19, el cual nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir que nosotros debemos amar a Dios porque primero Él nos amó. O si no, no hubiera dado a su Hijo en la cruz por nosotras. Entonces, eso es muy importante. Otro pasaje que es muy importante para saber cómo amamos a Dios es 2 Corintios 3:16-18. 2 Corintios 3:16-18 nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros cuando creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos transformados. Entonces así mismo debemos amar a Dios. También nos dice el versículo que debemos amar a Dios con toda nuestra alma. En el alma encontramos la voluntad y también las emociones. Entonces yo me pongo bajo el control de Dios. No hago mi voluntad sino la de Él. No tomo decisiones bajo mis sentimientos, bajo lo que yo pienso, sino que busco la gloria de Dios porque lo amo. El versículo también nos insta a amar a Dios con toda nuestra mente. La mente contiene mis pensamientos y mi conocimiento. No debo llenar mi cabeza de cosas que realmente no son buenas para mí, sino que debo llenar mi cabeza con cosas edificantes. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. En Marcos 12:30 Jesús agrega algo, o Marcos agrega algo a lo que el Señor dijo, y es con todas nuestras fuerzas. A veces tratamos de solucionar los problemas con lo que yo puedo hacer, pero el Señor nos dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque debemos superar toda aflicción con sus fuerzas, no con las mías,
porque son ilimitadas. Entonces, después Cristo termina con una frase: esto es lo primero y gran mandamiento. Este es el primer y gran mandamiento. Si no cumplimos con este mandamiento, la ley él la resume en solo este mandamiento. ¿Por qué? Primero, habían aproximadamente 633 mandamientos en la ley. Dios en Éxodo 20 los resume en 10. Pero Jesucristo resume toda la ley en este gran mandamiento, y es amar a Dios. Porque si yo no amo a Dios, no puedo hacer absolutamente nada. La base de la obediencia a Dios es si lo amamos. Si lo amamos, obviamente le vamos a poder obedecer. Entonces, para terminar, les voy a hacer 2 preguntas muy importantes. ¿Describirías tu relación con Dios diciendo: te amo, Señor, con todo mi corazón? A veces la gente, cuando uno le pregunta: ¿usted ama a Dios?, dice: no, pero yo sirvo, yo hago esto o aquello. Pero eso no muestra la devoción con Dios. La devoción yo la muestro, y el amor a Él lo muestro teniendo una relación diaria con Él. Mi devocional y la oración es muy importantes, y también el ser hacedores de la palabra. Si tu respuesta es no, quiero decirte que tu vida necesita girar 180 grados hacia el otro lado, porque tu propósito en la vida está mal enfocado si no amas a Dios. Entonces ahora es el momento para que empieces a tener ese amor por el único Dios que hay y que nos salvó. Otra pregunta: ¿estás cumpliendo el más grande mandamiento? Toda tu vida depende de esto. ¿Tu vida cristiana? Todo en cuanto a conocer y tener una experiencia con Dios depende de ese amor que tú le tienes a Él. Conocer su voluntad depende de cuánto le amamos, porque si le amamos y tenemos una relación con Él, podemos conocer su voluntad. Y la calidad de la relación con Él depende de ese amor que yo le tengo. Si Él me amó primero, yo puedo amarlo fácilmente. Si esta relación no anda bien, nada en tu vida andará bien. Por eso es momento, si eres creyente, a cultivar una relación con Dios, diciendo con convicción: te amo, Dios, y que nuestras vidas como chicas reflejen esa frase. Y si no eres creyente, es tiempo para que creas en Cristo como tu único y suficiente Salvador, y puedas decir como nosotros: te amamos, Dios. Es muy importante, chicas, que tengan en cuenta esto, porque una relación con Dios es el factor más importante de sus vidas. No es un esposo, no es una carrera, es Dios mismo, quien nos amó primero y a quien nosotros debemos amar. Gracias, chicas, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que el Señor les hable a través de su palabra, así como me habló a mí, y les deseo lo mejor, que se cuiden, que estén pendientes de las reuniones, de los estudios, porque eso ayuda mucho y eso hace parte de la administración del tiempo que Dios nos regaló. Chao, chicas, que estén muy bien.